Buenos días, estamos aquí reunidos en Full Noticias con Fabiana Colayacobo y mi persona Luisa Yan y les hablaremos del nuevo periodo presidencial de Jaime Lusinchi. Bueno, así mismo, como dice mi compañera Luisa aquí, Jaime Lusinchi fue candidato por el Partido Acción Democrática, ganando con el 56,72%, una de las mayores participaciones de votantes en Venezuela. Lusinchi es el sexto presidente de la era democrática de Venezuela. Por eso, el 2 de febrero fuimos a su toma de poder en el Palacio Federal a ver cómo se manifestaba, cómo hablaba públicamente. Vamos a ver las tomas. Buenos días, estamos acá con Full Noticias, Fabiana Colayacobo y mi persona Luisa Yan. Estamos a las afueras del Palacio Federal después de la toma de posición de Jaime Lusinchi. Bueno, este parlamento está conformado mayoritariamente por los adecos. En su discurso, Jaime Lusinchi habló sobre reactivar la economía, sobre fomentar una cierta estabilidad, aumentar los precios del petróleo y además el refinanciamiento de la deuda externa. Este periodo presidencial promete ser muy bueno y esperemos que cumplan con nuestras expectativas como país. Estamos de vuelta aquí con Full Noticias. Bueno, como ya hemos estado hablando sobre el presidente, hace unos días fue presentado al Congreso por el Ministerio de Cordiplan los nuevos lineamientos para el séptimo plan de la Nación. Con estos planes, Lusinchi planea que nuestra patria sea un Estado moderno. Buenos días, estamos aquí de vuelta en Full Noticias con el señor Luis Raúl Matos Azócar, el ministro de Cordiplan. Cuéntanos sobre las estrategias de Lusinchi en este periodo presidencial. Bueno, para contestar tu pregunta, comenzando diciendo que la estrategia de gobierno del presidente será sobre dos bases. La primera es la conformación de un proyecto político consensual llamado el Pacto Social. Y la segunda es la reestructuración del Estado. El presidente ha dicho que quiere acabar con la deuda nacional hasta el último centavo. ¿Cómo crees que Lusinchi va a lograr esto? Bueno, como estrategia económica, él buscará promover la agricultura, la industria, el turismo y realizar asimismo una transformación y modernización del sector público para redefinir su papel en la actividad económica. Además, es importante destacar que es necesario transferir al sector privado un conjunto de actividades y servicios. ¿Tú piensas, Luis, que la estrategia política será la correcta? En cuanto a la estrategia política, te puedo decir que se quiere profundizar la democracia mediante una democracia social. Me dirás, ¿pero qué es esto? Bueno, cuando hablamos de democracia social, diríamos que es una relación entre el civil y el Estado. Entonces, se puede decir que lo planteado hace unos días en el Plan Nacional promete ser bastante fructífero para nuestra sociedad. Te diré que yo soy creyente. Muchas gracias, señor Luis, por su intervención muy interesante. Vale, gracias a ti, 1.000.000 por tenerme en el programa, de verdad. Estamos de vuelta aquí en Full Noticias, hoy 24 de febrero, para hablar sobre los 4 tipos de cambio monetario impuestos por el gobierno. Lusinchi varía el esquema impuesto por el gobierno presente en materias monetarias. Se establecen 4 tipos diferenciales de cambio. El de 4.30 bolívares por $1 otorgado para el pago de cuotas de capital de las deudas externas, para los estudiantes en el exterior y para medicinas y alimentos. El de bolívares 6 por cada $1 para la venta de divisas en los sectores de petróleo y de hierro. El de 7,50 bolívares por $1 para las transacciones comerciales y financieras, privadas o públicas. Y el dólar fluctuante o negro, cuyo tipo de cambio será fijado por el libre juego de la oferta y la demanda. Para hablar de la situación difícil por la que están pasando los medios impresos en el país, debido a que no pueden expresar ciertas cosas que debilite o desvalorice al gobierno, por así decirlo, tenemos al teléfono al jefe de la Sociedad Interamericana de la Prensa. Buenos días. Buenos días. Sí, como tú muy bien dijiste, la Sociedad Interamericana de Prensa está presentando una serie de quejas contra el Ejecutivo porque resulta que ahora no podemos mantener una posición independiente del gobierno o criticarlo modestamente, y lo que nosotros buscamos es hacer que se sepa todo lo que está pasando, sea bueno o malo. Queremos mostrar la realidad, pero el gobierno es muy sensible ante estas publicaciones sobre el día a día. Entonces tenemos que mantener un bajo perfil y pasar las cosas bajo la mesa
porque son ellos quienes manejan, según conveniencia, las cuotas de dólares preferenciales a 7,50 bolívares para la compra de papel importado. Claro, claro. Además, si a esto le sumamos la combinación de la represión junto con una eficaz propaganda de gobierno dirigida desde la Oficina Central de Información, no saldrá a la luz pública la mayor parte de irregularidades administrativas y los abusos del poder. Ciertamente, es así, Luisa, pero no nos quedamos sumisos ante esto. Nosotros, los medios de impreso de comunicación, diremos lo que tengamos que decir. Muchas gracias por permitirnos Nos esta esta llamada conversación. al presidente Muy de la Sociedad interesante. Interamericana de la Prensa. Buenos días, estamos de vuelta en Full Noticias. Hoy, 17 de diciembre, la COPRE puso sobre la mesa temas muy importantes de la vida política. El efecto de esta sobre el sistema político fue lo que posibilitó la reelección de alcaldes y gobernadores, aumentó la competencia electoral, inició un proceso de cambio interno de las organizaciones partidistas y produjo una mejora notable en la rendición de cuentas a nivel regional y también local. Con la creación de esta comisión se resaltó la importancia de la participación de la ciudadanía en las reformas, generó vocación por la democracia e impulsó y logró la descentralización de las regiones. Estamos de vuelta en Full Noticias, ahora para hablar sobre los escándalos de la corrupción administrativa que está llevando el gobierno de nuestro presidente Jaime Lusinchi. Entre estos se incluyen la compra de 65 autos rústicos para la campaña electoral Acción Democrática con plata del gobierno. Esto es solo una pequeña parte del mal manejo del sistema cambiario de recade que lleva el gobierno. Además de las miles de empresas inventadas por el gobierno que nunca han existido con la única finalidad de adquirir los dólares preferenciales. Además, el supuesto pago de una deuda pública externa, Con más de 50.000 millones de dólares que hasta ahora no se han solventado. Nuestro titular de hoy es el impacto que ha tenido la publicación del balance del Banco Central de Venezuela. El balance de las reservas del Banco Central de Venezuela, publicado hace unos días, ha causado gran polémica y decepción en la población. dichas reservas hasta diciembre de 1985 eran de 10.251 millones de dólares. Hoy en día, la reserva es de apenas 3.092 millones de dólares. Buenos días, hoy en Full Noticias hablaremos sobre la incursión de un barco de guerra colombiano en las aguas del Golfo de nuestro país. Para eso, visitamos Castilletes, donde fue evitada una confrontación militar gracias al pulso político de ambos gobiernos, Colombia y Venezuela. La Fuerza Armada venezolana estuvo al borde de un conflicto bélico con los colombianos sin que la población se enterara. Fue a las 9:51 de la mañana del 9 de agosto, cuando la corbeta ARC Calda Colombiana fondea el sur de esta zona por aguas consideradas territoriales por el gobierno venezolano. Pero los colombianos, en cambio, decían que estaban en zona económica de Colombia y que estaban eliminando barcos pesqueros. La ARB Libertadora venezolana estaba desarmada, al igual que el Caldas. Rastreó la posición y a las 4 el Caldas se retira de nuestras aguas. El día 10 transcurrió con normalidad, pero el 11 las Caldas penetra otra vez a las 10 p.m. por la zona de La Guajira. Se repitieron varias veces entre ellos que abandonaran la zona, pero no hicieron caso alguno. Fue hasta luego de varios días de enfrentamientos que el día de ayer, Lusinchi se reunió en el Palacio de Miraflores con varios expresidentes de Venezuela, ministros y líderes de los partidos políticos, hasta decir que el gobierno venezolano transmitiría a Colombia un ultimátum, exigiendo el retiro de nuestras costas, si no, serían atacados. Esta misma noche, el presidente colombiano Virgilio Barco anunció el fin de las operaciones en aguas venezolanas. Y así finalizó lo que podría haber sido una tragedia para nuestro país.
hoy en Full Noticias, para cambiar un poco sobre el tema de la política, de la economía de nuestro país, queremos tocar, aparte de los escándalos de moralidad, abuso de poder y malversación de fondos por parte del presidente Lucinchi, hablaremos sobre la relación que mantiene con su secretaria privada, Blanca Ibáñez, quien tiene una notable influencia en las decisiones presidenciales que llegaron al extremo. Nombramientos de instituciones de funcionarios públicos, condicionamiento financiero y social a los contratos públicos y accesos a generales de la Fuerza Armada. El periodo presidencial de Jaime Lucinchi culminó la noche del 1 de febrero de 1989, cuando entregó la presidencia de la República al ganador de las elecciones del pasado 4 de diciembre por Acción Democrática, Carlos Andrés Pérez, quien ya había gobernado el país en el periodo constitucional de 1974 a 1979. Grips on your ways, front way, back way. You know that I don't play.